Así que hermanos, les invito a abrir sus Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias. A ver, los que han predicado saben que el tiempo que nos dan es un torturador para los predicadores y maestros. Así que, bueno, vamos a ver cómo se comporta el tiempo conmigo. Les dije, ¿no? Jueces, capítulo 2. ¿Sí? ¿Estamos allí? Me indican con un amén. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, mientras ustedes los van buscando, yo voy aquí leyendo Jueces capítulo 2, versículo 6 en adelante. Dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Les invito a orar antes de iniciar la meditación en la palabra de Dios. Oremos. Señor Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de estar reunidos en este lugar. Gracias por mis hermanos, gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, habla en nuestros corazones. Están abiertos para que tú marques nuestras vidas y hagas conforme a tu voluntad en nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, estoy en Puerto Ayacucho pastoreando una iglesia. No soy pastor, pero estoy haciendo la suplencia a un hermano a quien ayudé a fundar esa iglesia. Va a cumplir dos años ahora en enero, y él tuvo que ir a estudiar a Argentina, y yo voy a estar a cargo de su iglesia hasta que él regrese o hasta que el Señor me lleve a otro lugar, porque ya él sabe que estamos orando para ir a trabajar a otro lugar fuera de Venezuela. Así que estoy allí llevando una iglesia como pastor, aunque no soy pastor, pero tengo la capacidad, estoy entrenado, capacitado para llevar una iglesia, y es pequeña la iglesia. Pero una de las cosas que no solamente veo en esta iglesia joven, sino en muchas iglesias donde he estado trabajando, es una preocupación que hay en mi corazón acerca de la generación que viene detrás de nosotros. La generación que viene detrás de nosotros. A mí me preocupa, y una vez preparé una predicación que la había titulado ¿qué será de mi generación? Pero no fue una predicación que preparé para enseñarla, compartirla y olvidarme hacer otra. No, aunque he hecho muchas predicaciones, esa siempre se ha quedado en mi corazón, porque de verdad es una preocupación para mí. ¿Qué será de nuestra generación, de la generación que viene después de nosotros? Aquí en el texto que acabamos de leer, vemos que Josué despidió esa generación que se había comprometido con él. ¿Se acuerda que en el libro anterior, en el libro de Josué, él hace una reunión con Israel después que había repartido la tierra, y dice: hermanos, no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué se lo dijo claramente a la nación: no sé qué va a ser de ustedes, pero está en mi corazón que todos, mi familia, sirva al Señor. Y Josué hace un llamado allí, y la gente dice allí que todos se comprometieron: vamos a hacer todas las cosas que el Señor nos ha pedido. Y hay ahí un compromiso del pueblo hacia Dios, no hacia Josué. El pueblo se comprometió en obedecer al Señor, en preparar la siguiente generación.
para todas las cosas que tenían que vivir ahora, disfrutando la tierra prometida por la cual Josué tuvo que luchar, y esa generación que murió al lado de Josué. Pero cuando llegamos al versículo 10, dice: y toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. A la generación actual, yo veo o he visto durante todos estos años que estamos muy tranquilos, ¿verdad? Gente que ama a Dios dentro de las iglesias de nuestra propia generación, o que podemos reunirnos en este mismo momento. Los vemos apasionados sirviendo a Dios, apasionados cantando a Dios, apasionados predicando el evangelio, trayendo personas. Pero veo un descuido hacia la generación que viene atrás. Que de hecho una vez preparé una predicación que la titulé así: padres débiles, hijos mimados, la generación blandita. Y prediqué en esa iglesia, nunca más me invitaron. No la elegí aquí porque quiero que me inviten. Quiero que me inviten. Pero sí, hermano, me preocupa la generación que viene detrás de nosotros, porque puede ser parecida a esta generación que al morir sus líderes se olvidaron del Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué estos jóvenes, esta nueva generación, dice aquí, no conocía la obra de Jehová? Sabiendo que la generación que murió delante de Josué dice: nos comprometemos delante del Señor a enseñar a nuestros hijos a temer a Dios. Murieron y esta generación no conocía a Jehová. Ahora, no es que los padres no enseñaron. Puede que haya algún grupo de padres o algunas familias que no les interesó hablar del Señor, de las obras que había hecho en Egipto, cómo los preservó durante 40 años en el desierto, cómo los hizo entrar a la tierra prometida. Tal vez algunos lo hicieron y otros no. Pero hermanos, hay dos tipos de, aquí, dice, no conocía. Se les llama ignorancia a veces a lo contrario al conocimiento, ¿verdad? Yo conozco dos tipos de ignorancia. La ignorancia cuando uno de verdad nunca sabía de algo, pero hay otro tipo de ignorancia. Está la ignorancia voluntaria, la ignorancia que la persona decide si aprende o no aprende. ¿Es así o no es así? Y entonces sé que la iglesia de ustedes, ¿cuántos años tiene? Tiene bastantes años esta iglesia, ¿no? 81. 81, en el 81 nací yo, en 1981. Así que todavía tengo por allí la mitad de los años que tiene esta iglesia. Pero esa generación, ¿qué pasó con la generación? Voluntariamente decidió no aprender, no se interesó en saber lo que había sucedido, cómo Dios lo había traído hasta ese lugar. Esta iglesia de 81 años ha pasado varias generaciones y hasta ahora hay una generación que va al frente y que ama a Dios. Pero ¿se han preguntado qué será de la generación que viene atrás? ¿Qué será de la generación que viene atrás? Ustedes vez tras vez, cada vez que se reúnen en este lugar, están cantando a Dios. Himnos, ese himno no me lo sé. Bueno, los dos que cantaron no me lo sé. Pero sé muchos himnos, esos no me los sé, tengo que aprenderlos. Y ustedes han cantado a Dios, han mostrado el amor a Dios, han servido a Dios, han enseñado la palabra de Dios, han preservado la doctrina hasta el día de hoy. ¿Y cuánto interés ven en los jóvenes que vienen atrás? Ustedes pueden evaluar y llegar a decir con certeza: sí, tenemos una generación de relevo que va a continuar el legado de la iglesia Villa Francisca, que van a pasar 81 años más y esa iglesia se va a mantener en pie. O bueno, si el Señor no viene antes, pero si el Señor viene antes, va a conseguir a la iglesia de Villa Francisca en pie, firme, la siguiente generación. No lo sabemos, hermanos, pero sí debemos preocuparnos, y ustedes más que yo, que acabo de llegar, deben conocer muy bien cómo viene la generación que está detrás, qué le falta. Ahora, hacia lo que lo quiero enfocar, hermanos, no es hacia la responsabilidad que tiene la congregación, es decir, los líderes que llevan la iglesia, los líderes que están en cada uno de los ministerios. Porque la congregación se compone por familias, ¿verdad? ¿Sí o no?
familias aquí, hay varias familias dentro de la iglesia, pero no podemos echarle la responsabilidad o la culpa a los líderes de la iglesia, porque en la responsabilidad, si nos vamos al libro en Éxodo, por ejemplo, Éxodo capítulo 12, cuando el Señor instituyó la Pascua, el Señor le dice a Moisés en el capítulo 12, Moisés, todas estas cosas que te he enseñado hoy, las vas a celebrar por estatuto perpetuo. Y cada familia al entrar a la tierra que yo les he prometido, les va a enseñar a sus hijos. Cuando sus hijos le preguntaran, ¿qué es esto que estamos celebrando? ¿Por qué lo celebramos? Dice, tú le vas a sentar y le vas a decir, bueno, mire, estábamos esclavos en una tierra que no era nuestra durante 400 años y Dios hizo esto. Dice, para que no se les olvide. Y esa congregación allí en Deuteronomio capítulo 12 se comprometió, sí, le vamos a enseñar a nuestros hijos. Les vamos a enseñar a nuestros hijos. Esa generación que salió de la tierra de Egipto murió en el desierto, excepto Josué y Caleb. Josué y Caleb porque dieron buen testimonio y motivaron a la gente, confiaron en el Señor cuando fueron como espías. Y el Señor dijo, mira, de 20 años para arriba no van a entrar a la tierra prometida. De los 19 para abajo sí, y tú también, Josué y Caleb. Ni Moisés entró a la tierra prometida. Entonces esa congregación, esa gente que se comprometió en Éxodo capítulo 12, enseñó durante esos 40 años en el desierto lo que había sucedido en Egipto. Y esa generación de 19 para abajo que pudo entrar a la tierra prometida con Josué, a los cuales Josué reúne después de haber repartido la tierra, le dice, no sé ustedes hermanos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ellos también, no, nosotros también vamos a servir a Jehová y vamos a enseñar a nuestros hijos. Y vemos que muere Josué y esa generación, esta vendría a ser la tercera generación, ¿verdad? Que se levanta y dice, no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho, ni en Egipto, ni en el desierto, ni como cuando recibieron la tierra prometida. Uno puede llegar a echarle la culpa a los líderes, Josué no enseñó, o los sacerdotes. No busquemos responsables externos. Cada padre de familia, cada madre de familia es responsable de instruir ¿a quién? A los hijos. Deuteronomio capítulo 6. En Deuteronomio capítulo 6, hermanos, si vamos allí, vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, un capítulo muy conocido. Dice así. Vamos a leer desde el versículo 6, dice, y estas palabras, Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Está el mandamiento a tus hijos, hermano varón, padre de familia. Es nuestra responsabilidad enseñarle la obra de Dios, las cosas que Dios ha hecho, no solamente en la palabra de Dios, sino en nosotros. Somos responsables. Aquí estoy hablando para que esta iglesia pueda tener una generación de relevo que continúe con el paso de los años haciendo lo mismo que han hecho ustedes hasta ahora. Todo comienza por casa. Todo comienza por casa. He dado talleres en muchas iglesias de cómo trabajar con jóvenes. Me gustaba trabajar con jóvenes, digo que me gustaba porque ya quemé esa etapa de mi vida. Ya estoy casado y dije, las pocas fuerzas que me quedan quiero dedicárselas a mi hijo, porque trabajar con jóvenes demanda mucha fuerza, mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho tiempo para trabajar con ellos. Así que durante 13 años trabajé con jóvenes y llegó un momento en que ya me cansé. Y bueno, he trabajado en otras cosas y Dios me ha mostrado lo que tengo que hacer. Así que es nuestra responsabilidad como cabeza de hogar enseñar a nuestros hijos. No es responsabilidad de la iglesia. Cuando doy talleres en las iglesias, los hermanos piensan, y se los aclaro, hermanos, no es responsabilidad de la iglesia criar a sus hijos. ¿Sí o no?
Porque los hijos tienen alguna pregunta en casa y dicen, papá, mamá, ¿cómo es esto? Miren, no entiendo lo que dice la palabra de Dios aquí. El domingo la maestra de escuela dominical pregúntale a ella. No, aquí dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Versículo 5. Para nosotros poder enseñar a nuestros hijos, primero debemos amar nosotros. ¿Sí? Aquí dice, y amarás al Señor tu Dios. Versículo 5 y el 6 dice, y estas palabras que yo te he mandado hoy te estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Primero, la palabra de Dios tiene que estar en mí. Yo debo amar a Dios sobre todas las cosas, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi ser. Y ahora sí, cuando yo amo de verdad la palabra de Dios, eso me va a impulsar a enseñar a mi hijo. Hermanos, todos conocemos Deuteronomio capítulo, ¿cuánto? 23, versículo 6, ¿no? Instruye al niño en sus caminos y cuando fuera viejo. La palabra instruir quiere decir enseñar, pero con un ejemplo de vida. No es simplemente siéntate ahí, mira, Sansón era un muchacho así, 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 no la canción, ¿no? Y le enseñamos la palabra de Dios y que Sansón era esto, o enseñamos otro personaje de la Biblia a nuestros hijos y queremos enseñar a nuestros hijos que amen a Dios, pero yo nunca abro la Biblia. No hay un ejemplo de vida para que mi hijo pueda aprender. Y esperamos que en la iglesia le enseñen la Biblia, pero cuando el mandamiento dice que es por casa que comienza. Así que podemos en un momento detenernos y mirar a la generación que viene detrás de nosotros y ver en qué condición están. Estamos a tiempo, creo yo, estamos a tiempo para corregir lo deficiente dentro del hogar. Dentro del hogar, y todo para que la iglesia vaya bien tiene que comenzar por el hogar. En primer lugar, el hombre amando a Dios, el hombre teniendo temor de Dios, poniendo a Dios en primer lugar. Y luego sí, nuestros hijos van a estar viendo, mi papá lee la Biblia, mi papá ora, mi papá sirve a Dios, mi papá es fiel en ir a la iglesia, mi papá es fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, en el servicio, y ya tiene una referencia. Y entonces el hijo va a decir, sí, lo que dice mi papá es cierto porque él lo hace. Así que hermanos, para preparar a la generación a la próxima generación que viene a tomar el lugar nuestro dentro de las iglesias, tenemos que comenzar como padres a obedecer la palabra de Dios, a amar la palabra de Dios, gastar tiempo, invertir tiempo en el estudio de la palabra de Dios, sirviendo al Señor. Entonces, de esa manera, la generación que viene detrás dice, cuando yo sea grande quiero ser como alguno de ustedes. Yo recibí a Cristo a los 17 años, hermanos. Venía de una familia destruida, una vida muy dolorosa, y llego a la iglesia y escucho la predicación del Evangelio por mi pastor, recibo a Cristo como Salvador, y yo dije, wow, ¿dónde estaba yo? ¿Por qué me perdí todos estos años de conocer el Evangelio? Y a partir de allí comencé a estudiar la palabra de Dios y a conocer la palabra de Dios. Y hermanos, me empezaron a discipular. Mi maestro de discipulado, él no era un tremendo maestro, pero algo tenía él que yo oraba. Y yo decía, dentro de mí decía, Señor, cuando yo sea grande o cuando yo más adelante en el Evangelio, yo quiero ser como Carlos. Carlos fue la persona que me discipuló. Él no era tremendo maestro, pero yo veía a Carlos servir dentro de la iglesia y esa pasión por el servicio de la palabra de Dios, yo llegué a decir, Señor, yo quiero ser como Carlos. Hoy en día yo le enseño la palabra de Dios a mí, al que me discipuló. Porque él no tiene el don de enseñanza, él sí es tremendo evangelista. Y yo soy maestro y yo le enseño la palabra de Dios. A veces él me pregunta y yo le enseño. ¿Y cómo se invirtieron los roles? No, él sigue siendo una persona a quien admiro, porque vi cómo servía. Entonces nuestros hijos deben ver cómo amamos a Dios, cómo invertimos tiempo en esto.
Y comenzamos allí. ¿Cómo preparar la generación que viene atrás? Bueno, comenzamos por casa. Hombres, su responsabilidad. Queridas hermanas, también su responsabilidad. Enseñar a sus hijos. Miren el caso de Timoteo. Pablo, cuando llegó a la ciudad donde vivía Timoteo a predicar el evangelio, consiguió un muchacho que conocía al Señor. Y no solamente conocía al Señor, conocía las Escrituras. El mismo Pablo, cuando escribe una de las cartas, le dice, sí, le dice eso, que esa instrucción que le había dado su abuela Lógida y su madre Eunice. Y Pablo llegó, había ya un discípulo avanzado en conocimiento y con temor, porque las dos mujeres, tanto la abuela como la madre, eran mujeres temerosas de Dios. Así que no diga no, es la responsabilidad del hombre, también de la mujer. Así que hermanos, preparar nuestra generación va a comenzar en casa. Hombres, invirtiendo tiempo en la palabra de Dios. Ahí está el Salmo 127, David dando las instrucciones a Salomón y le decía, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ese capítulo habla de las instrucciones de David hacia Salomón para la construcción del templo. Pero qué buena ilustración tomamos de allí para hablar de la familia, ¿verdad? Decir, si en tu hogar el Señor no es el centro, en vano es lo que podemos hacer. Hermanos, yo sé que aquí, más que en Venezuela, por la situación económica, papá y mamá están fuera de casa, trabajando porque hay una crisis. Hemos pasado momentos difíciles, ahora no tanto, estamos allí como en una montaña rusa, estamos recuperándonos y de repente para abajo otra vez. Y entonces ustedes ven papá y mamá fuera de casa trabajando y los hijos a un lado. Y los padres se cansan, el trabajo, atención para que vayan al colegio, entre tantas cosas, van a la iglesia, están medio dormidos y pasa eso allá. Pero no sé aquí, República Dominicana en relación a Venezuela está mejor económicamente. Yo llegué aquí y dije, nosotros estamos atrasados en cuanto a los carros. Hay carros nuevos también, pero son muy pocos. Aquí hay muchos carros nuevos del año o de 5 años para adelante. Y puedo conseguir también aquí papá y mamá fuera de casa. En serio, ¿hay necesidad aquí de que mamá vaya a trabajar y deja solo a los muchachos? No sé, solo ustedes sabrán. En Venezuela tienen que salir a juro porque no alcanza un solo sueldo. Bueno, en mi caso yo tenía 2 hasta 3 trabajos para que mi esposa no saliera y se dedicara a mi hijo. Para que ellos, mi hijo, tuviera un tiempo con su mamá de oración, un tiempo de estudio de la palabra de Dios. Y cuando yo llegaba en la noche, hijo, ¿qué aprendiste con mamá? Me contaba y yo sacaba algo y me tocaba, era mi turno de darle una enseñanza a mi hijo. Y a veces me dijo, ¿verdad, papá? Pero eso no me lo dijo mamá. Y, porque mamá me dio chance a mí para enseñarte también. Y ahora mi hijo tan animado en la palabra de Dios, ahora que sabe leer, llegó un pastor y le regaló, lo fui a visitar y le regaló historias bíblicas. Él ha tenido Biblias, pero con dibujos y pequeñas porciones. No son Biblias, son pequeñas historias, ¿no? Y esta Biblia que le regalaron ilustrada tiene un poquito más de historia. Y como él llegó el mismo día leyendo, empecé a orar, Señor, provéeme para poder comprarle una Biblia a mi hijo. El Señor me proveyó antes de venir a República Dominicana. Hicieron una feria del libro, fui allá buscando la Biblia y estaba a buen precio, quiero esta. Y ahora mi hijo anda muy contento con su Biblia y estaba leyendo con la abuela cuando veníamos, ahora lee conmigo, lee con la mamá. Pero así debe ser. La generación que viene detrás de nosotros se prepara desde la casa. La iglesia ayuda al crecimiento espiritual de sus hijos. Es una ayuda, no es responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad es de los padres, lo dice aquí Deuteronomio capítulo 6. Y nosotros como padres debemos tomar conciencia que por mucho que nos afanemos por darle lo mejor a nuestros hijos, si el Señor no es el centro de su hogar, si el Señor no es el centro de su vida, la generación que viene atrás va a ser como la generación de
que se levantó después de la muerte de Josué y esos ancianos. No conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho. No conocían a Jehová ni la obra que había hecho. Así que, hermanos, comencemos por casa. Preocupémonos por nuestra generación. Y no digamos, pregúntale al pastor, pregúntale al anciano, él sabe más. Es responsabilidad nuestra conocer la palabra de Dios para transmitirla. Al levantarte, al acostarte en el camino, háblale a tu hijo de la palabra de Dios. Invierte tiempo en ellos. Invierte tiempo en ellos. Hermanos, hay muchas cosas más que podemos hablar acerca de la preparación de la generación que viene detrás. Por mencionar una de ellas, el matrimonio. Me invitaron a predicar una conferencia de la familia, hermano. Yo no soy experto en familia. De verdad vengo de una familia destruida y bueno, un padrastro borracho. Mi papá, tengo 16 hermanas, hijas de mi papá, con diferentes mujeres. 16 hermanas, 3 hermanos, que no conozco uno de ellos, por todos lados. Mi mamá, yo soy el séptimo. Hijos de mi mamá y mi papá son apenas yo, que soy el séptimo, y mi hermana anterior, la sexta. Las 3 primeras son hijos de un papá, la cuarta es hija de otro, la quinta no se sabe de quién es hijo, y estamos el sexta y séptimo, que soy yo, hijos de mi papá con mi mamá, y luego está la hija de mi padrastro. Yo crecí en una familia donde no sabía qué era matrimonio. Cuando yo llego a la iglesia, el primer matrimonio que me llamó la atención, mi pastor, hermanos de la iglesia, misioneros que iban a la iglesia, hermano. Lloré mucho. Señor, ¿por qué yo no nací en un hogar cristiano? Pero pude entender que Dios me permitió vivir en un hogar destruido para construir un hogar como Él manda. Así que bueno, tuve muchas personas a mi alrededor para enseñarme cómo tener un buen matrimonio. Y veo que la generación que viene detrás no sabe ni siquiera elegir a la pareja con que se va a casar. Y eso comienza en el hogar. Si usted, su familia es papá, mamá, o si usted es el papá y vive con su esposa y su hijo, seamos el ejemplo a seguir de nuestros hijos. Y en esa conferencia estuve enseñando eso. No toqué nunca al hijo. Normalmente se agarra las conferencias y se le habla a los hijos, obedece a tu papá, obedece a tu mamá. No, yo hablé de la responsabilidad porque es lo que me preocupa. Padres, sean ejemplos de matrimonio. A mí me ha costado muchísimo, tengo 13 años de casado, pero me ha costado muchísimo, porque no tuve un ejemplo, no crecí en medio de una familia cristiana, una familia bien formada, no, así que me ha costado mucho todos estos años, pero gracias a Dios estamos aquí. Y entonces enfocaba la conferencia hacia eso, hermanos, sean de ejemplos de matrimonio a sus hijos. Porque en Venezuela, no sé, aquí en Venezuela la gente dice, se mete a vivir, se juntan, también decimos así, no tienen ningún compromiso de matrimonio, y ellos dicen no, porque el matrimonio va a traer mala suerte. Porque he visto que personas que cuando pasan años de estar viviendo juntos, luego van a formalizar un matrimonio y a los meses se divorcian. Entonces, no, tienen ese pensamiento. Yo les decía, hermanos, Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y siempre hemos aprendido y hemos enseñado de que si nosotros mantenemos nuestro matrimonio en santidad, honramos nuestro matrimonio. Pero examinando ese versículo, ¿quién creó el matrimonio? Dios. No fue invento humano el matrimonio. Así que si yo mantengo mi matrimonio en santidad, estoy honrando al creador del matrimonio. Así que me esfuerzo mucho más en honrar a Dios por medio de mi matrimonio, como Él dice, en santidad, de lecho sin mancilla, etcétera, etcétera. Entonces nuestros hijos necesitan ver un ejemplo a seguir, el matrimonio en el hogar. Si no hay ese ejemplo, está la palabra de Dios, enseñemos cómo se debe llegar al matrimonio.
Entonces, esa generación que viene detrás va a saber a qué pareja elegir. Y ahí está todo un capítulo 4 de primera carta a los tesalonicenses. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hay que ser desde el matrimonio, el enamoramiento y todas esas cosas, santidad, santidad, santidad. Pero si los padres son infieles, los hijos jamás van a apuntar a la santidad. ¿Es verdad o no? Entonces debemos comenzar también hablando del matrimonio o siendo ejemplo del matrimonio. Evaluar cómo estamos llevando el matrimonio, corregir, porque personas nos ven. Los más cercanos son nuestros hijos. Y esa es la generación que está dentro de la iglesia que viene detrás de nosotros, a ocupar nuestro lugar. Y otra de las cosas, ahora sí, yo hablaba de los hijos. Tomé una para hablar de los hijos. Hijos, hay un mandamiento, ¿verdad? Hijos, obedeced a vuestros padres, y hay otro mandamiento, obediencia y sujeción. Son dos cosas. La sujeción es mientras el hijo viva bajo el techo de los padres. La obediencia es para toda la vida. ¿Ok? Sujeción es mientras están allí, bajo el techo de sus padres, allí se obedecen, se someten, honran a Dios, Dios le alarga la vida, y la sujeción, y luego padres dejen ir a los hijos. No sé aquí, pero en Venezuela los padres muchas veces son los que destruyen las relaciones matrimoniales de los hijos. Porque la mamá quiere seguir siendo la mamá, sí, sigue siendo la mamá, pero en este caso quiere seguir mandando y llega a la casa del hijo. ¿Y por qué esto? Y da las órdenes. No, allí dice el principio, Génesis, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán en una carne, unirá a su mujer y serán una sola carne, una familia aparte. Padres, más que todo las madres, respeten la privacidad del hogar de sus hijos. No manden en la casa de sus hijos, eso trae problemas, conflictos entre las parejas de sus hijos. Y entonces los hijos sujétense mientras están allí. Después sujétense a sus esposas, ¿o no? Era un chiste. Mujeres, respeten a su marido, es el mandamiento para las mujeres. Y hombres, amemos a nuestras mujeres, tal cual son. Nadie nos obligó a casarnos. Yo sé que algunos casos sí, ¿verdad? Es un matrimonio obligado allí, pero creo que no es el caso de ustedes. Pero debemos eso, hombres, amar a nuestras esposas, y esposas respeten al hombre. Porque, como les digo, debemos ser ejemplos de matrimonio. Si hay una esposa que no respeta a su esposo, tiene una hija que va a repetir el mismo panorama en el hogar del hijo de su esposo. Y entonces se repite la historia, una familia conflictiva y eso. ¿Por qué tiene esa muchacha esa actitud? Porque lo vio de la madre. Hay esposas que regañan a sus esposos delante de sus hijos. Respete. La palabra es respete, el mandamiento es respete a su esposo. Reclámele, ven acá, vamos al cuarto, hablamos. Prendan el televisor, le ponen todo volumen y así. No, arreglen los conflictos porque se arreglan, tienen solución. Pero esas actitudes de discrepancia a veces entre esposo y esposa, a veces todo el show se hace delante de los hijos y ellos van viendo. En el caso que mi esposa me diga esto, voy a hacer lo que hizo mi papá. En el caso de que mi esposo me diga esto, voy a hacer esto que vi de mi mamá. No, debemos cuidar esa generación que viene detrás y arreglar los conflictos matrimoniales de otra manera. Hermanos, entonces hay 3 responsabilidades para nuestra generación de relevo. Y esa generación comienza con nosotros, preparándose con nosotros como padres, enseñándoles la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, porque nuestra vida es respaldo de la enseñanza. Matrimonios que honren a Dios y que nuestros hijos digan, yo quiero tener un matrimonio como el de mi mamá y de mi papá. Enseñemos a nuestros hijos a cómo elegir bien. Si no sabemos, bueno, le preguntamos a los líderes de la iglesia, al pastor, al anciano, ¿cómo puedo aconsejar a mi hijo? ¿Cómo puede aconsejar a mi hija estar en este proceso? Bueno,
se hace. Porque tenemos que preparar esa generación que viene detrás. Y que no llegue a ser como esta generación que murió después, la generación de relevo después de la muerte de Josué. Y se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Es responsabilidad nuestra, queridos hermanos. Amén. Y así, cuando usted enseña a un hijo desde pequeño, yo le digo algo, va a ser el maestro de escuela dominical para niños o para adolescentes. Allí conociendo a mi hermano Guillermo, me dice, yo le di clases cuando era adolescente, le di clases a algunos que son ahora ancianos. Y qué bendición. A mí también me ha tocado darle clases a hermanos que me duplican la edad. Y yo le digo, hermano, se me hace un poco incómodo darle clase a usted. Usted tiene experiencia de vida, enséñeme a mí. Y hemos quedado en un acuerdo. Me dicen, tú me enseñas la palabra de Dios y yo te enseño. Ah, bueno, listo. Pero comencemos por allí, por usted. Así que, hermanos míos, el anhelo de mi corazón es que preparemos esa generación, que nos preocupemos por ellos y comencemos por casa, por nuestra casa, haciendo lo que debemos hacer, y el nombre del Señor va a ser glorificado en la siguiente generación. Amén. Vamos a orar y terminamos. Dios, te damos muchísimas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos todo el consejo de tu boca, todo el consejo de tu corazón. Y mi Dios, este mundo maligno y perverso cada día va peor, Señor, como lo prescribe tu palabra. Y tenemos una generación que viene detrás de nosotros que también nos debe preocupar. Nos debe preocupar. Hay una iglesia que tiene 81 años aquí presente y otras iglesias que están naciendo o llevan cierta cantidad de años, que también debe preocuparse por esa generación de relevo. Porque Satanás, Señor, está ganando ventaja a través de la sociedad en la que vivimos. Dales un corazón sabio a cada padre de familia al estudiar tu palabra. Quebranta su corazón, Señor. Pon temor en nosotros y así todos vamos a tener una pasión por buscar de ti. Una iglesia que resplandezca como luminares en el mundo y muchos puedan llegar a la luz de la salvación, Señor. Bendice a cada hermano aquí presente. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.